esta puede ser una calle cualquiera de cualquier ciudad del mundo. Desde los 4 puntos cardinales, una misma escena se repite a diario. La frenética y compulsiva actividad tan propia de estos tiempos modernos. Hasta hace apenas un siglo, 1 de cada 10 personas vivía en una ciudad. Hoy la proporción de habitantes urbanos y rurales es prácticamente igual, y hacia el año 2025, 2/3 partes de la población mundial vivirán en las ciudades. Para que haya ciudad, tiene que haber una comunidad organizada. Y para que haya ciudad también, esa comunidad tiene que tener una referencia de territorio que es lo que le da identidad, donde se sienten reconocidos, donde se sienten que son ellos la comunidad. Pero ¿qué secreto encanto guarda la ciudad para imantar a los más diversos conglomerados humanos? Más allá de su carácter estrictamente físico, arquitectónico o escultórico, la ciudad es el resultado de la interacción humana. La ciudad responde a la necesidad que el hombre ha tenido de encontrarse a sí mismo, de definirse y proyectarse. En la ciudad, tal como lo afirma Giuseppe Sarone, la humanidad ha encontrado inexorablemente su sino. El territorio de la ciudad es aquel territorio donde la división del trabajo, la especialización, la cantidad de ofertas y la variedad en las ofertas permiten la vida. Es decir, que la ciudad es un lugar de ofertas, acciones, interacciones múltiples y simultáneas. Al volver la esquina, podemos encontrarnos con la ciudad que educa, la ciudad que juega, la ciudad productiva, la ciudad de las contradicciones, la ciudad imaginada, la ciudad que palpita en los hombres y mujeres, jóvenes e infantes que viven en ella y por ella. Tradicionalmente la ciudad se ha entendido es como un casco físico, pero el siglo XX la entiende como una red de construcción cultural. Hemos regresado la mirada a la ciudad para entenderla más integralmente, no solamente como lo físico, sino como la construcción ciudadana que se hace de ese casco urbano, que llamamos precisamente un urbanismo ciudadano. Facilitar que el ser humano se sienta parte de un territorio, de una comunidad, de una cultura, es en suma el papel asumido por la educación. Empezaremos aquí un recorrido por una gama de imágenes y significados, intentando encontrar en el camino los puntos de convergencia entre ciudad y educación. ¿Qué hace que un espacio tenga el carácter de ciudad? Podemos decir que el carácter lo dan ciertos rasgos particulares de estatus jurídico, de poder, de sociabilidad y de cultura. La ciudad ha sido por excelencia la cuna del poder y por lo mismo el lugar donde el Estado se establece. Los símbolos arquitectónicos y escultóricos hacen evidente ese hecho. La plaza, erigida desde tiempos remotos como el lugar privilegiado para la práctica de las rutinas y los rituales propios de la vida ciudadana, es también la estructura de poder que con mayor contundencia se replica por los distritos o barrios de la ciudad. En sus predios encontramos los edificios más representativos del poder político y del poder religioso. Dos principios de poder que durante siglos impusieron los esquemas de orden jerárquico sobre los cuales se desarrollaron las ciudades. Alrededor de este punto geográfico, que hace las veces de ombligo o eje de la ciudad, las comunidades se organizan y construyen su propia dinámica e identidad.
El trazado de las ciudades, a veces en cuadrícula y en otras concéntrica, es más que un ejercicio de ordenación geométrica, pues nos permite apreciar los valores de los grupos y las personas que la habitan. La ciudad no es ni el sitio de gran cantidad de población, ni el sitio de la actividad terciaria, sino que lo más importante es que es el centro de concentración del poder. Es un centro político para dominar un territorio, para dominar el campo. Con el aumento en el tamaño de las comunidades, apareció también el poder económico derivado del comercio, y este se convirtió en el destino esencial de los grandes conglomerados. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo me le ha ido? ¿Qué tiene por acá usted? Poco a poco, el espacio urbano tuvo que adaptarse al florecimiento de ciudades comerciales y áreas especializadas en distintas actividades productivas. Al mismo tiempo se hizo necesario destinar grandes áreas de terreno para convertirlas en zonas verdes, de recreación, de gimnasia o como escenarios destinados a aglutinar gran cantidad de personas y eventos a su alrededor. Y ahora lo interesante es que también los espacios se van resignificando y van cambiando de significado. Por ejemplo, el caso de los parques. Los parques en los 80 eran lugares, eran muladares, eran sucios, eran lugares de atracos, de violaciones. Hoy no. Hoy el parque aparece como el gran espacio público, como corresponde en la modernidad. A lo largo y ancho de la ciudad se rediseñan lugares para el encuentro. En vastos sectores, los antiguos sitios de reunión y camaradería son desplazados por un nuevo escenario, los centros comerciales. Por ejemplo, el caso de los centros comerciales que se van convirtiendo como en lugares de prestación de servicios urbanos y pensados como para que generen la idea de seguridad frente al desorden que hay afuera. Entonces, sí, la ciudad va generando esto de sus espacios internos de civilización y barbarie. Y esto es interesante porque esto era lo que había entre la ciudad y el resto. También la tipología de la vivienda familiar ha sufrido modificaciones. El espacio privado se redujo y la interacción familiar se traslada ahora a los espacios públicos de la ciudad. La vida en la ciudad impone además nuevos paradigmas en relación con la seguridad. Proliferan los conjuntos residenciales, en defensa de la integridad personal y la propiedad privada. La ciudad ha llegado a convertirse en el reflejo de las esperanzas y los temores del mundo moderno. Muchas personas ven en ella los mejores, pero también los peores aspectos de la civilización. ¿Cuál es la apología de la violencia urbana? Protéjase, vaya a la defensiva, enciérrese, ponga rejas, pues si puede también celador, y cámaras, y foso con caimanes. Una sociedad atomizada en pequeños grupos, asustados, es la sociedad más manejable del mundo. Y entonces cuando se plantean esas cosas, pues vale la pena reflexionar qué hay detrás. En las ciudades industrializadas, las clases sociales fuertes están retornando de los suburbios o ciudades jardín hacia los centros urbanos para renovarlos como áreas residenciales exclusivas. En cambio, en ciudades tercermundistas, las clases sociales pudientes han permanecido en el centro, mientras que los más pobres ocupan las zonas periféricas convertidas en sectores social y económicamente marginales. Pero aún desde esa condición de desventaja, el ciudadano alojado en los extramuros, en esas zonas denominadas favelas, comunas o tugurios, puede avisorar la ciudad desde otra perspectiva, otearla desde lo alto, interpretar sus formas,
hacer inferencias y dejarse deslumbrar por la hermosa panorámica que le ofrece la ciudad. La huella del urbanismo se deja ver en espacios menos convencionales. Los mausoleos familiares y parques cementerio aparecen ahora con grandes y arborizadas superficies, pensadas más para los visitantes que para los mismos difuntos. Yo no soy partidario de los cementerios jardín, pues porque no ofrecen elementos de lectura. Tampoco soy partidario de llevar los cementerios extramuros de la ciudad o llevar los colegios. Es sacar actividades de la ciudad, es sacar imágenes de la ciudad. Quienes deciden sobre el paisaje urbano, es decir, quienes construyen y determinan dónde, cómo y para quiénes construir, no siempre interpretan de forma adecuada las necesidades de la ciudad ni del ciudadano. El economista urbanista Kerry afirma que la ciudad es el resultado de dos dictaduras: la dictadura del valor del suelo y la dictadura del automóvil. El valor del suelo se convierte en un elemento de segregación. O sea, yo puedo llegar a una zona que es, primero, no muy prestigiosa y a lo mejor con dificultades de acceso y con dificultades climáticas, entonces el precio se baja y allá es donde van a poderse ubicar las personas de menor capacidad económica. Mientras que puede haber unas zonas muy privilegiadas por condiciones de acceso, por condiciones materiales, y el precio va a ser altísimo y comienza a segregarse la ciudad. Y siempre se ha segregado. Con la invención del automóvil, el espacio urbano se extendió. Aparecieron los suburbios destinados a la vivienda, al comercio, a la industria, y se desarrolló el principio de movilidad ciudadana. Sin embargo, a lo largo de los últimos siglos, el automóvil pasó de ser un instrumento de comodidad y desarrollo a ser generador de problemas inimaginados. Avenidas, autopistas y una gran parte del espacio público se planeó en función del vehículo y no de los transeúntes. Pues yo ahí soy una oveja negra porque yo sí creo en el automóvil, pero para mí la ciudad es como esta mano en la que le circula la sangre. Si yo cierro aquí fuerte, dentro de 5 minutos la voy a tener negra y dentro de 15 horas la voy a tener para botar a la basura, porque se ha necrosado. Entonces yo no puedo quitarle la circulación a la ciudad porque la voy a matar. Desde un punto cualquiera, asistimos al espectáculo de las multitudes que migran, se convocan y se acomodan. En el límite entre lo exótico y lo tradicional, las comunidades se dedican a crear su identidad, su ideología, su propio hábitat y a desplegar los atributos particulares que las muestran como verdaderas tribus urbanas. El concepto de tribu puede ser hoy manejado de una manera mucho más elástica y no solamente asociado a lo primitivo, a lo tribal, sino a un ente o una red que funciona con unos principios muy estrechos y que hace que quienes convivan en ellos se autorreconozcan como de un mismo grupo que puede llamarse una nueva tribu urbana. En principio, las tribus urbanas fueron esbozadas para hablar de esos pequeños grupos de jóvenes punk que van circulando en la ciudad, con un tipo de peinado, con un tipo de tatuajes y comportamientos primitivos. En fin, los urbanistas de hoy entienden la ciudad como el resultado de la pugna entre fuerzas políticas, sociales, culturales y ambientales. Entienden que el derecho de cada individuo a la ciudad pasa por disfrutar de la pureza del aire, de contar con servicios sanitarios, de salud, de transporte, de espacios y condiciones para expresar la identidad y la cultura.
y que todos estos son recursos que el hombre necesita para vivir y para que las generaciones futuras puedan subsistir. Los afectos y desafectos que despierta la ciudad están condicionados por la percepción que tienen sus habitantes sobre lo público. En medio de la contradicción, se impone el derecho a la ciudad, el derecho a más espacios disponibles, el derecho a asimilar lo público como una extensión de la propia individualidad. Entonces ese debate de qué es privado y qué es lo público, pues obviamente está a la orden del día, en lo arquitectónico, en la ciencia, en la tecnología, en los saberes y por supuesto en general en el futuro de las sociedades. En la ciudad, el concepto del espacio urbano aparece ligado al sentido de lo público. Los ciudadanos reclaman escenarios para su recreación, promueven una revalorización de los lugares históricos y un enfoque más amplio de lo público, en aras de garantizar espacios para integrarse, para disfrutar, para convivir. Hay una apuesta por lo público más importante que lo privado, y uno lo ve. Intentos de controlar el espacio público, unos exitosos, otros no tantos. Intentos de controlar el transporte público, vamos ahí todavía haciendo apuestas a ello. Intentos de construir una infraestructura de servicios públicos bastante exitosa. Ese es un proyecto muy interesante. Por fortuna es el proyecto de la modernidad, el proyecto tardíamente, ¿no? Porque esto debió darse a finales del 19 y lo estamos viendo a finales del 20, pero de una manera bastante interesante la sociedad le apostó a eso. No solamente el Estado, el gobierno, el Estado local, sino la sociedad le ha apostado. La actitud asumida por el mundo frente a la modernidad y a lo moderno se ve reflejada tanto en la arquitectura como en otras expresiones de la cultura. La expansión tecnológica en información, comunicaciones, transportes y mercados globalizados hacen parte de la cultura posmoderna y ha contribuido en la disolución de valores de identidad personal y responsabilidad. El modernismo se acompaña con el tono lúdico del posmodernismo, presente en casi todas las manifestaciones culturales. Desde el llamado arte comercial, con objetos cotidianos representativos de la cultura de nuestro tiempo, pasando por las nuevas tecnologías hasta las más complejas expresiones de la literatura, el cine y la televisión. El modernismo influye notablemente en el estilo de vida de las gentes de la ciudad. Su expansión ha logrado cambiar la cotidianidad en los hogares, ha creado otras formas de trabajar, de jugar, de comprar e incluso de aprender. La modernidad es consecuencia de la subjetividad. La subjetividad es que yo puedo percibir el mundo como yo creo verlo y entenderlo, más allá de cualquier imposición externa, llámese iglesia, llámese poder político y hasta llámese Estado hasta un punto. Entonces, cuando yo puedo expresar mis puntos de vista, independientemente de esta camisa de fuerza que me puede dar una ideología externa a la mía propia, pues por supuesto estoy allí entrando en esa problemática de la modernidad. Habitar la ciudad es una provocación a leerla, interrogarla y comprenderla, a descifrar sus simbologías, sus códigos y sus representaciones, a indagar en ese croquis afectivo que mueve a sus ciudadanos. La ciudad es un espacio estético. Salir de casa, caminar, oír ruidos, sentir o padecer olores, ir de compras, chocar con tantos objetos, admirar unos, desear otros, contemplar la llegada de la noche y dejarse deslumbrar por las luces de la ciudad son todas experiencias del gusto, de emociones que fabrica nuestra mente provocadas por la belleza de la ciudad. Hemos venido avanzando hacia una conquista de la visión, hacia despojarnos de ataduras del poder político y del poder religioso para que haya una mirada pública, ciudadana, laica, que sería una mirada, pues, digamos, más democrática. Pero sí se puede decir que el siglo XX y el siglo XXI es un avance hacia la democracia,
social y política, y por tanto un avance hacia la democratización de la mirada. La ciudad nos propone un juego de infinitos estímulos e imágenes infinitas, que cada quien guarda en el subconsciente y el deseo. Y esas imágenes del objeto colectivo que es la ciudad dan lugar a lo que denominamos el imaginario colectivo. El concepto del imaginario tiene que ver con las culturas ciudadanas. O sea que si lo urbano es la cultura, la representación de esa cultura por los ciudadanos es lo que llamamos los imaginarios urbanos. A veces es preciso identificar a sus habitantes por clase social, género o edad, para decir que se trata de una ciudad de jóvenes o de gente mayor, de ricos o de pobres, si es nativo o viene de fuera, qué estudios tiene o si carece de ellos. Ese es uno de los desafíos conceptuales que encierra la ciudad, de los imaginarios de ciudad. Entonces tenemos un imaginario muy excluyente que hay que superar. ¿A qué se debe esto? Pues a una historia de la ciudad, a una historia también de las formas como se domina la percepción de la ciudad, donde por lo general las personas cultas pasan a ser también las personas adineradas y son las que de alguna manera se representan o hacen que se represente así la ciudad. Total que ahí tenemos un ejemplo concreto y muchos por supuesto se pueden dar. Si tú dices que ¿dónde se generan los imaginarios? Pues los imaginarios se generan en todas las formas posibles como se generan en la vida. Hoy en día, por supuesto, los medios son grandes generadores de imaginarios. Sin embargo, los imaginarios no solo se generan en los medios masivos de comunicación. Múltiples imágenes se conjugan y se diversifican los puntos de vista. Ya no es posible hablar de una realidad única, una historia oficial o una cultura oficial. Yo fui tratando de que pensar comunicación era pensar los modos de comunicación de la gente en la casa, en el barrio, en la iglesia, en el estadio, en la fiesta, para hablar realmente de cómo se comunica la gente. La ciudad, las transformaciones de la ciudad han transformado enormemente la manera como se comunicaba antes la gente en una ciudad que era en buena medida espacio público, espacio de encuentro de la gente, a una ciudad que ha hecho prevalecer el tráfico, el tema del tráfico, como el eje de lo que es una ciudad moderna, es si el tráfico funciona o no. Aprender a encontrarse unos con otros es un juego social propio de la educación. Educar es humanizar, es saber cómo son las costumbres. El gran objetivo de la educación es incluir a todos en un universo cultural, que las personas que estén allí se sientan parte de algo, que participen, que cumplan un rol. Eso es educar. Miles de niños y niñas nacen en medios tan pobres que ni siquiera logran integrarse o reconocerse como parte de una cultura. Ahí empieza el grave problema de la educación. El tema de la inclusión, en primera instancia, se da a nivel escolar que todos los niños y que todas las niñas tengan un lugar para aprender, para educarse, que tengan acceso a un colegio, que puedan llegar a él. Pero hay uno más gordo, el concepto de inclusión en la ciudad. Es que una ciudad como Bogotá tiene millones de excluidos de la ciudad. Es decir, gente que no goza de los beneficios que le da la ciudad. Gente que ni siquiera ha conocido y explorado las calles de la ciudad. Y ahí los más excluidos no necesariamente son los más pobres. Pero ¿cómo incorporar a tantos niños y niñas en esa cultura que se quiere? ¿Cuáles son los contenidos centrales de esa cultura y cómo transmitirlos? ¿Quién o quiénes asumen esa responsabilidad? La sociedad afirma que son la escuela y los maestros. Sin embargo, ellos son solo una parte. La familia y la sociedad misma, con todas sus jerarquías, conforman el todo. Entonces,
¿qué hay que hacer? Algo tiene que suceder desde nuestro saber, y la pedagogía bien puede mostrarnos el camino. La escuela debe aprender a jugar con la ciudad, a salirse de sus bien demarcados y asegurados predios y entrar en la cancha grande, donde juegan los ciudadanos de a pie. Yo he trabajado los desafíos de las culturas de la gente joven al sistema educativo y había seguido, de lejos, pero había seguido una serie de experiencias que se abrieron a partir de Barcelona sobre ciudad educadora, que no tiene que ver con una ciudad escolarizada, ¿sí? Tiene que ver con las posibilidades educativas que tiene la ciudad si es leída como el espacio de la heterogeneidad, de la tolerancia, de la solidaridad, de los conflictos, de los problemas, pero también, digo, de cómo se hace un ciudadano. El ciudadano no se hace en la escuela, el ciudadano se hace fundamentalmente en la casa, en la calle, en la ciudad. La cultura urbana no es otra cosa que el resultado de procesos educativos en permanente interacción con las formas y significados que tiene la ciudad. La ciudad educa en todo momento, con todas sus actividades y representaciones. El juego puede ser ese terreno ideal donde la escuela y la ciudad establezcan una relación de pares. Y al crear ese juego, esa instancia de relaciones entre la escuela, la localidad y la ciudad, está dando una posibilidad infinita a los estudiantes que se muevan en todo el contexto de la ciudad, que entiendan la multiplicidad y la simultaneidad de acciones que propone la ciudad. Conceptos como singularidad, diversidad y otredad también se han incorporado al diálogo entre ciudad y educación, donde ambos enseñan y ambos aprenden. El derecho a la ciudad se inscribe más allá del uso funcional o utilitario de sus espacios. El derecho a la ciudad y a sentirla como propia pasa por la posibilidad de expresar la identidad ciudadana, de apropiarse de los lugares físicos y empaparse de toda la diversidad cultural que se cuela en su interior. La ciudad se reinventa y propone nuevos roles con la llegada intermitente de los otros. Hombres y mujeres juntándose, desplazándose incluso a veces de manera forzosa, es un proceso en el que la educación y la pedagogía tienen cabida. Se juntan cuerpos, pero también formas de imaginar, de pensar, de crear y de creer. Y surge entonces la pregunta: ¿cómo vivir juntos sin agredirnos? Sin anular la otredad. Yo le veo dos dimensiones educadoras. La primera es el hecho del espacio público controla a los pobladores para que se comporten, como dice la palabra, cívicamente, que en líneas simplistas es que yo tengo todos los derechos hasta que afecte los derechos de los demás. Pero la segunda instancia, y quizás la más profunda, es la de que la ciudad es un testimonio de su historia. No es el simple edificio, sino que los eventos que se suceden en las ciudades se van como pegando a las paredes del edificio como si fuera hongo y van adquiriendo los edificios significados que son sociales, que son ideológicos y que son históricos. Y aunque todavía tenemos un gran peso de lo urbano asociado a lo arquitectónico, en la actualidad cultura y ciudadano son indudablemente los protagonistas del siglo XXI. Lo lindo es que era una investigación sobre la ciudad que desemboca no en más tratados sobre la ciudad, no en más diagnósticos de la ciudad, sino en una propuesta de que la gente joven se reconozca en todos esos vericuetos de la ciudad
en todos esos laberintos se pierda en la ciudad y se vaya reencontrando a través de la conversación con otros sobre esos símbolos de la ciudad. La ciudad de ahora nos invita a mirarla desde los ojos de la educación y la pedagogía, para volver conscientes todos sus argumentos. La ciudad tiene sus tiempos y es allí donde entra el concepto de ciudad educadora. ¿Cómo se van dando esos pasos para que la comunidad acepte los cambios, los incorpore a su vida y los haga parte de ella? La tarea en adelante es aprender a relacionarnos como especie, a convivir sin agredirnos, a relacionarnos en un diálogo fraterno a través del arte, de la cultura, del amor, de la amistad. Un diálogo que se antoja posible aún desde posiciones distantes. Y el reto no es solo seguir construyendo la ciudad que ya tenemos, sino construir una ciudad distinta, una ciudad que nos permita abrazar el futuro. Un futuro mejor para todos y todas en la ciudad.